Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros la consultora y analista Diana Andrade. Bienvenida a este programa. Juan Carlos, buenas noches para ti, para todos mis compañeros de mesa y a todos los oyentes. Alejandro Ocampo, representante a la Cámara, gracias por estar aquí. Hombre, gracias por la invitación. Un saludo especial a mis compañeros y mi compañera hoy de panel, la gente que nos escucha. Qué rico estar aquí nuevamente contigo y con tus oyentes. Muchas gracias. Nicolás Gómez, politólogo y analista, bienvenido a esta mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y aquí a los compañeros en la mesa de trabajo. Y Manuel Garzón, abogado y analista, bienvenido también. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia y a los compañeros y compañeras de panel. Bueno, en las últimas horas se ha hablado mucho de Papá Pitufo y se ha hablado también del gobierno. ¿En qué consiste el lío, Alejandro Villegas? Pues Iragorri, para hacerlo de manera sucinta, Diego Marín es conocido con el alias de Pitufo. El presidente Petro comenzó a mencionar ese nombre desde el año pasado, cuando solicitó en extradición a este hombre. Él tiene nacionalidad española, se escapó a Portugal, donde se encuentra actualmente, y hay un pedido en extradición de él. Es considerado el zar del contrabando, el hombre que maneja los sanandresitos en todo el país, y este tema se reeditó por cuenta de la información que entregó Augusto Rodríguez en medio del accidentado Consejo de Ministros. Augusto Rodríguez, el director de la Unidad de Protección, y dijo que a través de Armando Benedetti, este señor Pitufo intentó permear la campaña. Luego vinimos a conocer las revelaciones periodísticas de la revista Cambio, del Tiempo también, que daba cuenta que el enlace con el señor Pitufo fue Vendrell, el catalán nacionalizado de manera express. El señor Xavier Vendrell recibió 500 millones de pesos en efectivo, le contó al presidente de la República. El presidente dijo que había que devolver esos dineros porque no había claridad, pero que además había que grabar la entrega de esos dineros. Ahora venimos a conocer, por cuenta del mismo Augusto Rodríguez, que emitió un comunicado el día anterior, que sí hubo esas reuniones. Él insiste en que hubo unas reuniones con el señor Vendrell, que hay un hacker español que fue el que grabó el video y que ahora está pidiendo plata para entregarle al presidente Petro la evidencia de la devolución de ese dinero. Benedetti ha negado que conozca a este señor. Hubo esta mañana una declaración de Xavier Vendrell admitiendo que recibió los 500 millones de pesos, pero que ese dinero se le devolvió al personaje. Y que el presidente Petro no se encontró con este señor Marín en España, como habían indicado algunas versiones. El propio presidente reconoció que en efecto sí se había reunido con este señor en alguna oportunidad, Iragorri. Ya, Xavier Vendrell es un hombre catalán, nació en 1966, forma parte de Esquerra Republicana de Cataluña, un partido republicano que rechaza la idea de la monarquía en España y es además un partido independentista. Ha estado imputado por algunas causas en España, le han cerrado esas causas el año pasado, una causa de tráfico de influencias, y además ha sido próximo a Carles Puigdemont, quien fue presidente de la Generalitat de Cataluña, del gobierno catalán, aquel personaje que ustedes recordarán, en 2017 declaró la independencia de Cataluña de manera ilegal y que en estos momentos vive fuera de España. Luego el señor Vendrell, que repito, no tiene cuentas pendientes con la justicia, ya se fue para Colombia y es uno de los protagonistas de todo este lío. La pregunta es muy clara. El presidente Petro ha dicho que él quiere que haya una investigación internacional para aclarar lo de Papá Pitufo. ¿Ustedes creen que este lío, este escándalo va a dejar tocado, para usar un término español, al gobierno de Petro? ¿Lo va a afectar o creen que aquí no va a pasar nada y con toda la razón? Alejandro Ocampo. No, hombre, Juan Carlos, es que, a ver, ¿cómo le digo? Yo en este tema no me puedo pronunciar frente al tema del gobierno de Petro y Papá Pitufo. Yo soy de la comisión de acusaciones, entonces, si digo algo ahora a favor o en contra, pues me podrán recusar. Lo que sí creo es que Colombia debe conocer la verdad, que ojalá, digamos, hayan todos los esfuerzos de la justicia y de nuestra comisión si llega a este tema ya, para que en verdad comprendamos qué pasó en esta campaña y si pasó en otras campañas y todos los nexos con todos los políticos que pueda tener. Yo creo que estamos hablando de una persona que, según las noticias muestran, digamos, que tiene una amplia, digamos,
movida y fuerza en distintas instituciones públicas de hace muchos años, y creo que a Colombia lo que mejor le podría hacer es saber la verdad, por fuerte que sea. Clarísimo, queda clarísimo. Nicolás Gómez, ¿cuál es su punto de vista? No, yo creo que el gobierno, claro que sale afectado, está involucrado, las versiones que se contradicen, que generan muchísimas preguntas, son muestra de ello. El presidente confirma que sí se reunió con este papá Pitufo y además por intermediación, no dicho por la oposición ni por nadie externo, sino por el mismo Augusto Rodríguez, que hoy clama en su comunicado en el último párrafo, Juan Carlos, pues que le cuiden la vida, que él no está deprimido, ni que tiene ansiedad, ni que sufre de ningún percance por si acaso, digamos, le pueda llegar a ocurrir algo. Uno no sabe muy bien si eso va dirigido hacia las mafias o si va dirigido hacia el interior del gobierno. No se sabe muy bien porque no lo especifica, pero sí es curioso que mencione el tema de ansiedad. Recuerde que en la extraña muerte del coronel Dávila se hablaba de que sufría por una ansiedad y que estaba tomando medicamento y que por eso se suicidó, y todavía no se esclarece. Yo creo que aquí hay una pues aparte de que está el gobierno empapado y la campaña tiene que venir a explicar que sí recepcionó los dineros, que Javier Vendrell, que sale premiado con la Nacionalidad Express, pues dice que lo recibió, que alguien se quedó con 50, que se gastó una plata y que necesitaba casi 4 meses para devolverlo, pero que para devolverlo lo iban a grabar por iniciativa del presidente para medio cubrirse en salud a futuro. Eso pues suena muy bien, pero hay que explicarle a los colombianos que la responsabilidad del candidato de la campaña era haber denunciado de inmediato que esos dineros se estaban intentando involucrar en la campaña presidencial y no lo hicieron. Y eso es una pregunta que nos debe responder la campaña de Gustavo Petro y obviamente la justicia. Y hay un tema final que yo creo que es lo más preocupante de todo, porque este escándalo, esta corrupción del narcotráfico, del contrabando, pues permeó la fiscalía. Lo que sacó Noticias 1 en esa nota hacia septiembre de 2024 es sumamente peligroso, grave, y pone en derecho y en tela de juicio la objetividad de la fiscal Luz Adriana Camargo, en donde al fiscal, en plena audiencia con un juez de garantías, estaba dando todas las pruebas para realizar la captura de este peligroso delincuente que está involucrado posiblemente en la financiación de la campaña, y llaman al fiscal desde la dirección de fiscalías, que responde directamente a la fiscal general, en los primeros 10 días de Luz Adriana Camargo, y oh sorpresa, algo que a cualquier jurista le puede ofender, porque esto no tiene ni precedente ni presentación, le dicen al fiscal que ya no tiene competencia, y ahí prácticamente se echa a perder la oportunidad de poner bajo arresto y sobre todo de generar la captura de este delincuente y de su bandola. Entonces yo creo que aquí el gobierno tiene muchísimos vacíos y contradicciones que se ven también, Juan Carlos, y termino con esto, en la carta de Javier Vendrell, en donde dice que él no estaba encargado de recepción de dineros, pero va y recibe los dineros, y esos son vacíos que tienen que explicar ante la justicia. Lo que sí queda muy claro y muy peligroso es que el director de la UNP esté temiendo por su vida, que la fiscalía esté metida haciéndole las vueltas prácticamente a este peligroso criminal, y sobre todo pues se involucra a ni más ni menos al impresentable, al cafre de Armando Benedetti, que vuelve y juega. Y acá el pacto histórico del gobierno, ahí sí la dignidad y la coherencia no sale a brillar como la vimos en el Consejo de los Ministros. Bueno, Manuel Garzón, ¿coincide con ese punto de vista? No, Juan Carlos, en absoluto. 3 ideas grandes para contextualizar estos hechos y ubicar mejor a la opinión pública. Primero, ha sido el gobierno de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, quien ha presionado para que se materialice la extradición de alias Papá Pitufo. Hace unos años fue el mismo presidente Gustavo Petro quien en campaña públicamente denunció que había intereses en la mafia del contrabando y del narcotráfico en general para infiltrar la campaña. Fue él también quien públicamente ordenó que las finanzas se centralizaran en Bogotá para buscar impedir que estas mafias se apoderaran. No hay nada en contra del presidente en este momento ni de la campaña. En cambio, una segunda idea, debería la opinión pública preguntarse y esclarecerse también judicialmente la presunta responsabilidad de expresidentes como Iván Duque y como Andrés Pastrana, que tienen mucho que esclarecer según un proceso que están dando. Hemos visto decenas o centenares de titulares de noticias que pretenden establecer los vínculos entre el gobierno del presidente Petro y este delincuente Papá Pitufo, a partir de inferencias, de coincidencias o de chismes. Pero muy poco se ha hablado de un proceso que está en curso, que están dando, que ha llevado ya a imputación de cargos y que cuenta con 17 evidencias que demuestran o demostrarían, por lo menos según las denuncias que ha hecho también el general Buitrago, quien fue director de la Policía Fiscal y Aduanera,
en la que él da cuenta de una colecta, él y ese proceso en particular, judicialmente hablando, a partir de pruebas legalmente obtenidas, de una colecta exorbitante de dinero para influenciar que esta persona honrada, el general Buitrago, fuera separado de su cargo. Eso finalmente ocurrió. La opinión pública debe conocer que en el año 2019, estando a portas y siendo inminente la captura de este delincuente Papá Pitufo, por orden del expresidente Iván Duque, él fue removido de su cargo. Y por orden del expresidente Iván Duque, porque el general Buitrago perdió el respaldo del entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y según esas 17 evidencias que reposan en este proceso al cual el general Buitrago se ha referido, la persona que intercedió para que el general Buitrago fuera separado de su cargo fue nada más y nada menos que el hermano del entonces ministro de Defensa. Además de eso, la Fiscalía tiene mucho que explicar, pero sobre todo la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y de Marta Mancera, quien también ha sido salpicada por estos hechos según ese proceso que van dando. Finalmente, como tercera idea, Papá Pitufo no nació ayer, es una persona, un delincuente que lleva delinquiendo 30, 40 años. Desde el 2010 hubo alertas del entonces director de la policía, el general Naranjo, que dan cuenta de cómo permeó las esferas del poder de aquel entonces, de cómo logró sobornar a militares, otra gente, policías, directores de la DIAN, regionales, seccionales, e inclusive llegar a influenciar presuntamente en decisiones de expresidentes de la República. Eso principalmente es lo que debe esclarecerse. Muy bien. Diana Andrade, ¿cuál es su opinión? Pues si bien es cierto, hoy se dio a conocer el cronograma que tenía Papá Pitufo, Diego Marín, en el que sí se evidencia presunta participación de expresidentes y exfuncionarios de otros gobiernos. Sí le asisto la razón a Nicolás en tanto a que por qué en el mes de abril la nueva fiscal solicitó retirarse la orden de captura de este contrabandista. Al momento solo hay un capturado y este capturado fue porque se entregó, no porque realmente se haya permitido en medio de la fiscalía y en medio de la imputación de cargos hacérsele la imputación correspondiente, porque como lo dijo Nicolás, pasó algo nunca antes visto en los estrados, que fue en medio de la audiencia retirar al fiscal que estaba allí presente. Pero adicional a eso, se habla de la entrega de 500 millones de pesos y como lo dijo el director de la ONP, supuestamente hay un video que corrobora la devolución de este dinero, porque no se ha logrado desvirtuar con una prueba fehaciente la devolución de este dinero. Y me pregunto yo, y le hago esta pregunta a todos los colombianos que nos están escuchando en este momento, ¿no será más bien que se devolvió por medio de contratos en este periodo? Si bien puede haberse devuelto el dinero, pero no hay una prueba fehaciente en el que se muestre que se devolvió la totalidad en la campaña. Y la foto que publicó también el director ayer de Xavi Vendrell con Benedetti, y en medio de este escándalo que se sabía bien que se avecinaba, pues deja mucho la interpretación de todos los colombianos. No es el primer escándalo que aparece en este gobierno de dineros turbios, ya hemos visto dineros en bolsas, en la clandestinidad. También hoy mismo la Fiscalía habló de los dineros procedentes del turco Illasca. Izalca, perdón. Y pues no sorprendería realmente que estos dineros no hayan sido devueltos y pues por supuesto que hayan ingresado a la campaña del entonces candidato y hoy presidente Gustavo Petro. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta la tiene Alejandro Villegas. No, pues tiene que ver también en este mismo sentido a propósito de esa guerra de declaraciones, además la denuncia de Benedetti en contra del doctor Augusto Rodríguez, los señalamientos también de Vendrell defendiéndose de esas acusaciones que han surgido en las últimas horas. Hay una guerra interna en la Casa de Nariño y el presidente está actuando como un espectador porque pues está dejando que esto se convierta en un asunto medio turbio. Rodríguez tomando fotografías ocultas del señor Benedetti con el señor Vendrell. ¿Qué es lo que puede interpretarse de todo este episodio, doctor Ocampo? A mí me gusta. ¿Que se tomen fotos? A mí me gusta que las discusiones sean públicas. Es decir, venimos de unos gobiernos de negación, de oscurantismo, de hipocresía, de falsedad.
Y me parece sano que la gente pueda hacer discusiones públicas y que el país lo sepa. Es que nosotros nos hemos estado enseñando a que durante años nos gobiernan en un cuarto cerrado, en una oficina, y todo el mundo supone qué pasa y todo el mundo goza de ser de buena familia y no puede pasar nada. A mí, en cambio, aquí me gusta que la gente colombiana vea cuáles son los debates que hay. Es que somos funcionarios públicos pagados con impuestos de los colombianos. Entonces, ese tipo de discusiones deben ser públicas. Los colombianos deben tener acceso a todos los archivos, a todas las comunicaciones, porque en todos estos espacios, digamos, utilizamos bienes públicos, recursos públicos, es la aspiración por el poder público. Y creo que además que la gente debe involucrarse y de tener la posibilidad de conocer la verdad. Es decir, yo creo que nada más sano para cualquier sociedad que conocer la verdad. Que la gente sepa el chisme completo, como dicen en la calle. Ah, yo sé cómo pasó, se agarraron, cogieron. Que la gente pueda participar y hacerse una opinión propia. Lo que nos ha hecho daño muchas veces son las opiniones de personas que dicen qué es lo que debe pensar el país. Yo creo que aquí hoy vamos a tener una posibilidad, eso me parece sano. Yo creo que las discusiones abiertas son sanas. Quien tenga responsabilidades tendrá que ir a responder a la justicia como debe ser. En cualquier gobierno, la gente tendrá el derecho de juzgar, de castigar, de aprobar, de estar de acuerdo, de rechazar. Me parece que lo que está pasando, que nunca pasa en el país, me parece sano para la democracia. ¿A usted le parece también, doctora, sano, doctora Andrade, o esto es más una mención de despelote? No, yo sí pienso que así como hemos visto en la reunión de ministros, en lo que está pasando últimamente, que se echan culpas entre todos, pues es el resultado de cómo está el país actualmente y lo vemos en cifras. Un gobierno que no esté articulado, pero además que no tenga una sana relación entre los funcionarios de cartera del Ejecutivo, pues por supuesto no da un bienestar para el país, no da una buena imagen al país en el exterior en cuanto a confianza de los inversionistas, pero además deja un tufillo de desorganización, de desorden, de aquí no hay nadie quien gobierne, quién es el que realmente está gobernando, quién es el que está tomando realmente las decisiones, y ese es el sentir de la mayoría de colombianos en este momento, que no sabemos cuál es el rumbo del país porque precisamente en el Ejecutivo parece no haber rumbo. Usted, doctor Garzón, ¿qué lectura tiene de lo que está pasando al interior de la Casa Nariño? Pues lo que veo es una muestra de transparencia absoluta y de brindarle a los investigadores disciplinarios, fiscales, penales, judiciales, todas las herramientas para que puedan hacer sus investigaciones y sancionen a quien corresponda. Aquí yo no he visto a nadie del gobierno saliendo a defender a capa o espada a los funcionarios que han sido mencionados involucrados. Todo lo contrario, la solicitud, la orden, la exigencia del presidente es, debe aclararse necesariamente qué fue lo que sucedió. Y yo insisto, no es de la semana pasada, es desde los tiempos de campaña, las órdenes que se dieron tendientes a impedir esa infiltración de dineros de la mafia. Lo que hemos visto hasta ahora parte de sospechas, creencias, inferencias, chismes. Por ejemplo, inclusive las fotos que se han filtrado son fotos que no tienen ninguna relevancia procedimental en términos de responsabilidades disciplinarias, penales, fiscales, etcétera. En todo caso... Pero penales sí, doctor Garzón, no, porque, es decir, estamos hablando de la recepción de unos dineros que no habrían sido reportados, ¿no? Y de la cercanía de personas del gobierno. Pero las fotos no muestran eso. Claro, y en todo caso... lo que se sabe, lo que hasta ahora sabemos, efectivamente procesalmente, es que ese dinero no entró nunca a la campaña. Y llama la atención que, en cambio, personas en las anteriores campañas presidenciales, donde está completamente demostrado los dineros ilícitos que financiaron la campaña de Iván Duque, del Ñeño Hernández, que financiaron las campañas de Odebrecht, tanto de Iván Duque como de Juan Manuel Santos. El fenómeno del paramilitarismo, los más de 250 dirigentes políticos condenados por su colaboración para que se eligiera y se reeligiera al presidente Álvaro Uribe Vélez, y esas mismas personas pretenden ahorita dar cátedra moral de cómo se debe hacer una campaña y de la transparencia que debe haber al interior de la política. Aquí decimos, de todos los sectores, de todos los bandos, quienes tengan responsabilidades deben comparecer a la justicia y rendir cuentas. Pero hasta ahora, el conocimiento que hemos tenido, y procesalmente, quiero repetir en eso, procesalmente quienes han sido mencionados hasta este momento son el expresidente Iván Duque, el expresidente Andrés Pastrana, exmandos de policía de gobiernos anteriores y fiscalías
elegidas en pasados gobiernos. Y Camilo Romero también aparece ahí en el cronograma. Y Camilo Romero, que ya ha cantado su aspiración presidencial y además muy cercano al presidente y muy cercano al equipo político del presidente. Ese tampoco hay que dejarlo atrás. Sí, ¿cuál fue la mención de Camilo Romero? Ahí está en el cronograma que hizo Diego Marín y que se salió publicado hace unas horas en los medios de comunicación. Sí. ¿Qué piensa, doctor Nicolás Gómez, de esta disputa, este cruce de mensajes en la Casa de Nariño, comunicados van, filtraciones de audios también del señor Marín? Venga, uno no puede manipular a los colombianos, acá transparencia no hay, se les estalló el escándalo. Si hubiera habido transparencia, hubieran denunciado a las autoridades el intento, el ingreso de estos dineros, hubieran publicado el video en su momento, no lo hubieran guardado en secretismos a esperar a que el escándalo se les estallara, como aceptó el presidente, dijo guarde eso por si acaso se nos viene encima. Acá este es un gobierno que está en despelote, que está en contención de daños, que tiene cosas que responder. Y ahí le digo una cosa adicional, es que la recepción, el hecho de hacer la recepción de dineros en efectivos no declarados en una campaña presidencial es un delito, es una irregularidad. Si se cometió, que lo hayan devuelto no absuelve ni elimina el delito. Y la justificación de que en el pasado hubo corrupción y que en el pasado otros gobiernos pueden estar involucrados en esto, pues que caiga el que tiene que caer, pero eso no puede justificar en ninguna medida la corrupción presente. Y claro que acá hay unas cosas que son peligrosas y cuestionables. Uno no puede venir a decir que el gobierno no tiene velas en este entierro. La fiscal fue nombrada, ternada por el presidente. A los 10 días sale y hace algo que no tiene precedente, que es levantar a un fiscal en plena audiencia frente a un juez de garantías para evitar la orden de captura de este peligroso delincuente. Y este es un gobierno en donde no solamente ha pasado esto, el problema es que pasan tantos escándalos de presunta corrupción en este gobierno que se nos olvida. Recordemos que el hijo del presidente está siendo procesado por lavado de activos por un caso más o menos similar, por recibirle plata a unos bandidos de la costa y por lavado de activos. El problema es que Petro niega tanto a papá Pitufo como si fuera su propio hijo. Y acá tenemos otras cosas muy graves. Tenemos a Juan Fernando Petro con los pactos de la picota. Tenemos el audio de Benedetti que se nos olvida sobre unos 15 mil millones de pesos que supuestamente entraron a la campaña y que nadie todavía nos esclarece. Está la violación clara en la cual está la investigación del Consejo Nacional Electoral, que hoy aquí en RCN salía la noticia que el Consejo Nacional Electoral le dijo que gracias a las resoluciones y dictámenes del Consejo de Estado no va a negar la investigación sobre la superación de topes de campaña sobre otros dineros. Entonces este es un gobierno que tiene en tela de juicio su legitimidad, porque todavía la justicia no avanza, no pasa nada en este país y no sabemos si este presidente fue electo o no con el dinero del narco, fue electo o no con dineros irregulares, fue electo o no violando las reglas del Consejo Nacional Electoral. Y lo otro que hay que decirlo claramente, porque yo sí creo que esto no es una estrategia aquí de transparencia de gobierno abierto. Este es un gobierno colombiano que se les estalló otro escándalo encima y están intentándolo resolver como puedan. Y es tan grave y la falta de transparencia es tal que el encargado de la seguridad de los protegidos del país, el director de la Unidad Nacional de Protección, ruega en el comunicado que no lo maten, que no lo suiciden. Eso es bastante grave y la intervención literalmente deleznable de la fiscal, que merecería también su renuncia y la explicación rápida de un procedimiento de audiencia con una juez de garantías, es algo que al país debería conmocionarlo. Acá no sabemos, Juan Carlos, si estamos frente a una fiscalía y un gobierno que está involucrado o no con el narco. Ya. De acuerdo. Muy bien, Eso vamos. no lo sabemos. Sí. Perdón, Juan Carlos. Una Y debe intervención investigarse. corta porque toca ir a la pausa. Efectivamente. Adelante. Pero es falso que esos dineros hayan entrado a la campaña. Lo que se ha dicho hasta Aceptaron, ahora maestro. es que se pretendió infiltrar la campaña, como el mismo presidente lo denunció hace 2 años. En el comunicado Y lo acepta él Javier. mismo dijo que ese dinero debía devolverse. Maestro, lo acepta Los Javier. dineros deben 4 meses, entregarse a dice las Augusto personas que están Rodríguez. legalmente Pero permita autorizados que para le recibir interpelen, dineros de porque si no- campaña. Aquí realmente es como si pasado mañana cualquier persona se hiciera valer como representante de una campaña, le recibe dineros mal habidos a una persona, como efectivamente se trató. Es que ahí es el punto en el que es importante recalcar. El presidente lo alertó desde campaña. Hay intereses mafiosos, narcotraficantes de la vieja política tradicional que pretende involucrarnos en actos ilegales. Las certezas que tenemos hasta el momento, procesalmente hablando, es que el general Buitrago en el año 2019, quien estuvo a puertas de
capturar a Papá Pitufo fue retirado de su cargo por orden de Iván Duque, por orden del ministro Holmes Trujillo, y según lo que se ha arrojado en el proceso, eso se debió a una colecta de una suma exorbitante de dinero hecho por estos mafiosos y por estos contrabandistas para sacar a funcionarios honestos que buscaban esclarecer la verdad. Eso son las certezas que tenemos. Lo demás que se investigue y se sanciona a quien corresponda. Oigan, tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 7 de la noche, 30 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Diana Andrade, Alejandro Ocampo, Nicolás Gómez y Manuel Garzón. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha nombrado como ministro de Trabajo a Antonio Sanguino. Sanguino es un hombre que ha sido jefe de gabinete de Claudia López en la alcaldía de Bogotá, ha sido concejal de la capital del país, ha sido senador de la República, es santandereano, empezó a estudiar sociología, también empezó a estudiar historia en la Universidad Industrial de Santander y ha formado parte de algunos grupos políticos de izquierda y ha estado, por supuesto, en la Alianza Verde. Además ha sido una de las personas que han participado en este programa con alguna regularidad. También tiene una maestría en la Universidad de los Andes de Bogotá y tiene títulos universitarios importantes en la Universidad Complutense de Madrid. ¿A ustedes les parece que este es un hombre apropiado para ese cargo o no? Nicolás Gómez. Pues más allá de que si es apropiado o no es un político con experiencia, yo creo que es la llegada de Claudia López oficialmente al petrismo. Ya tiene a la ministra de Transporte y ahora uno de sus mayores escuderos, recuerden que también estuvo en la alcaldía de Bogotá, pues yo creo que Claudia López queda muy bien parada con Gustavo Petro. Me imagino que este es el inicio de una posible alianza hacia 2026 y pues yo he sido crítico del doctor Sanguino desde que tengo espacios en columna y en los medios de comunicación, con los cuestionamientos graves en la Universidad Distrital, con las corbatas durante la alcaldía, con muchas de las contradicciones y menciones en varios escándalos en la ciudad de Bogotá. Entonces pues es un político con mucha espuela, por supuesto, con mucha experiencia, creo yo, de la mala, de la politiquera, que va a ayudar al gobierno a cumplir su agenda política, seguro, pero que también va a ayudar a Claudia López a aceitar maquinarias y prepararse para 2026. Para mí, lo de Sanguino, como lo de Rojas, es la llegada de Claudia López al petrismo y se está fraguando una gran alianza para el sector claudista hacia 2026. Alejandro Ocampo, ¿coincide con ese punto de vista? No, yo creo que Antonio Sanguino es un hombre preparado, un hombre capaz, un hombre que ha sido siempre de una izquierda democrática, que viene, desde que Lucho llegó a la alcaldía, vienen guapeando en la ciudad. Es un hombre que conoce además el tema de lo público muy bien. Creo que va a ser de gran ayuda, creo que es una gran adquisición, digamos, política que ha hecho el presidente. Es un hombre que goza por demás de tener amigos en todas partes o en muchas partes, y eso en vez de ser un defecto es una bondad para la política. Digamos, una gran ventaja para un ministro es poder tener amigos en varios partidos. Ojalá venir de otro partido, acercarse al presidente, ojalá ser un demócrata, conocer con los liberales, porque digamos, en el Congreso de la República tienes que verte con todos. Y creo que es bueno, creo que lo va a hacer muy bien. Le deseo muchos éxitos. Gloria Inés le dejó una vara muy alta y yo creo que va a ser capaz de terminar de sacar las reformas laborales en el Congreso. Diana Andrade, ¿cuál es su opinión? Pues a mí me parece delicado que justamente la Fiscalía le imputó cargos al doctor Sanguino por cohecho impropio y por... se me va ahorita otro tráfico cargo. De influencias. Tráfico de influencias, exactamente. Entonces, en este momento que se encuentran las reformas en curso con una imputación de este tipo, pues no sé qué tantas garantías da para el debate de estas reformas en el Congreso de la República. Y adicionalmente, como lo decía Nicolás, es una prueba del claudismo, santismo, que está en el gobierno. Ya fue Mafe Rojas, ya se sabe que, dicho por el ministro de Salud, en el ICETEX tienen cuotas, y pues hoy vimos también al gobernador de Boyacá, Maya, al lado de Petro en Dubái. Entonces... No, yo creo que ya se están tramando o fraguando más bien las próximas elecciones, y es aquí donde empieza a jugar Claudia todas sus cartas, y pues el petrismo también, en aras de no perder lo que ahora tienen. Manuel Garzón, ¿qué opina del tema?
Bueno, lo primero es reconocer la gran labor que hizo la exministra Gloria Inés Ramírez, artífice de la aprobación de la reforma pensional, una reforma que garantiza derechos fundamentales de millones de ancianos y de ancianas en Colombia, que muchos de ellos, centenares de miles de ellos, condenados a la miseria. La exministra deja además avanzada una reforma laboral que sin lugar a dudas beneficia a las enormes mayorías de colombianos y colombianas trabajadoras y bueno, hacer ese reconocimiento previo. Por otra parte, celebro la llegada también de Antonio Sanguino. Es un político profesional con una trayectoria, amplia experiencia, un hombre democrático. El gabinete se vuelve cada vez más plural. Es cierto, estamos en un gobierno de coalición que entra en la recta final. Faltan por aprobarse reformas muy importantes que son pues fundamentales para que se pueda cumplir con el programa de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo el programa de gobierno por el que votaron las mayorías en el país, el Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el gobierno nacional. Estar en un gobierno de coalición implica que haya un gabinete plural y que distintas fuerzas puedan tener representación allí. Eso es completamente legítimo, es necesario y pasa en todas las democracias del mundo. Muy bien, 7:42 y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro. ¿Alguien quería intervenir? ¿Alguien antes de eso? No. Yo sí, El siguiente pues tema que ahora sí es legítimo, ahora sí es legítimo gobernar con aliados cuando en los otros gobiernos la izquierda no hizo más que dar palo por lo mismo tanto. Entonces, no, pero eso no es verdad, venga, no. Yo escuché derecho amablemente y escuché cuando usted criticaba por imputaciones. Yo creo que, digamos, algunos partidos tienen más imputados que otros, investigados que otros. Y ahora sí habría que sacar una bancada grandota del Congreso y medio Congreso y meter una cantidad de políticos, digamos, al ostracismo y no permitir el derecho a la inocencia que tiene todo colombiano. La izquierda nunca ha sido crítica de gobernar con aliados. La izquierda ha criticado que cerraron el país, la izquierda ha criticado y fuimos críticos porque el paramilitarismo gobernaba en el país, porque acá se compraban funcionarios y los arrodillaban para que hubieran reelecciones. Es decir, no estamos hablando de lo mismo, y yo sí quiero hacer una diferencia, no es lo mismo lo que estamos hablando aquí. Acá hablamos de una coalición que viene el Partido Verde, que es un partido casi primo de nosotros, y yo lamento que, digamos, a ustedes no les guste que tengamos ni siquiera los aliados amigos nuestros, pero permítanle al gobierno. Está bien. Bueno, entonces está bien, pero eso fue lo que la izquierda tanto criticó. A Duque en especial le criticaron por las alianzas que hacía. No, pero es que precisamente no son diferentes porque los dos fueron Verdes gobierno un partido de gobierno, discúlpeme. Nosotros le dimos el aval como Polo Democrático por izquierda a la doctora Claudia López para que fuera alcaldesa. El Partido Verde es un partido natural afín a nosotros. No, lo sé, entonces, yo creo 19. Por eso, entonces cuando uno dice, y no solamente eso, o sea, uno tiene que ser respetuoso en la política. No, Claudia no fue el M19, Jubinado no fue el M19. O sea, yo le puedo decir, muchos de las figuras de los verdes y los concejales no son M19. No es verdad. Es decir, no, yo creo que uno tiene que tener la grandeza de poder juzgar la política por las realidades. Representante, una pregunta. Usted decía que la izquierda criticaba, por ejemplo, que llegaran a otros gobiernos gentes que estuvieran en partidos cuestionados por corrupción, con condenas y eso, ¿cierto? No, yo decía que nosotros cuestionamos cómo se gobernó el país, porque digamos, en la política yo nunca he criticado si usted se hacía acompañar de alguien para que lo elija. ¿Cómo le pedimos al gobierno de Uribe de Santos que no gobernara con sus aliados, que no llegó al poder? Con ellos iba a gobernar. ¿Qué criticamos? La forma como gobernaron el país. ¿Qué criticamos? Las formas y los acuerdos que hicieron para gobernar el país y las cosas que van detrás. Pero cada quien llega con sus acuerdos. Imagínense, un sector de los verdes vota por Petro y Petro entonces no lo reciba. Por Dios. Pero una pregunta, ¿no les preocupa un poco la integridad de Sandra Ortiz o de Iván Name, todos estos que han estado involucrados en estos últimos escándalos, que permea también en otras partes? Carlos Ramón González, que pues era ese tan cercano, ex M19 a Gustavo Petro. Todos esos involucrados con la unidad de riesgo no son personas que están en un partido que se dice anticorrupción, pero que las acciones demuestran es más bien que son la misma politiquería de siempre. O sea, porque uno, claro, yo a la izquierda mucha le escuché, yo mismo he sido crítico también del gobierno de Duque, en donde decían, oiga, no, es que dejan a Cambio Radical, al Partido Liberal, porque es que esos son partidos politiqueros, corruptos, y es que están pactando con los mismos de siempre. Yo creo que Iván Name realmente es muy de la política de siempre. Hoy Sandra Ortiz está a punto de ir a la cárcel, que es lo mismo de la política de siempre. Benedetti es lo mismo que la política de siempre, y ustedes
Yo también hay veces tengo solidaridad porque no sé cómo es que defienden a Benedetti en ese puesto, porque los secretos los debe saber el pacto histórico, nosotros no, pero razones deben haber para que el presidente tenga el tipo ahí, pero ahí es donde yo le digo que la coherencia que dice la doctora Andrade también se le puede cobrar al gobierno. Claro que hay que gobernar con los aliados, pero no por lo menos... Nicolás me pregunta y se responde. Pero no, iba a terminar con esto. ¿No es mejor gobernar con aliados que no estén más o menos casi todo el partido procesado con escándalos del mismo gobierno? Total, yo me acuerdo, digamos, yo en una frase en Twitter decía, yo vengo de un país donde la gente dice una pregunta, dice, más que una pregunta es una intervención, y eso es muy típico. Pero fue cortica, solamente era una interpelación válida. Pero muy respetuosa, por cierto. No, por demás, total, además está muy bien. Pero oiga, ¿yo qué creo? Yo que creo que es totalmente cierto. Es decir, todo el mundo le gustaría tener aliados que no estuvieran cuestionados, Nicolás. Cualquiera. O sea, cualquiera te iba a tener un partido que no tuviera personas en procesos judiciales. El mío no tiene ninguno, Salvación, no tiene ninguno, ni siquiera en su historia. Es que yo creo que como usted no tiene ningún electo, pues ahora va a ser muy difícil. Nosotros sí tuvimos varios, tuvimos casi 8 senadores a lo largo que lo tuvo Álvaro Gómez y no tuvo ninguna investigación. Hoy no tienen... O sea, la política sí se puede hacer bien, Hoy no tienen un presidente de junta. Cuando esté en el gobierno y tengan tenemos senadores, 130 credenciales en la ciudad de Villavicencio, tenemos varios candidatos y alcaldes electos. Yo creo que digamos... O sea, no hay que por debajear, hay que hacerlo con argumentos. No, eso es un argumento. Es que ustedes no son un partido que hagan parte de la política nacional hoy, que no tienen representación en el Congreso, que no hacen parte de la discusión nacional, eso es un argumento. Es decir, ustedes no hacen parte hoy de un partido que tenga, digamos, capacidad de luchar por el poder. O sea, que para ser parte de la política nacional hay que pactar con los corruptos, como dicen ustedes. Es al menos tener una silla en el Congreso, que es diferente. Pero entonces para estar en la política nacional hay que pactar con la política tradicional, con los corruptos, con la gente que uno criticó en campaña y que ahora no critican. Lo que te quiero decir es que usted no hacen parte, digamos, ni siquiera en el Congreso. Entonces, cuando tú dices que por qué no tienen, pues no van a estar metidos en esta discusión. Al pacto no le gustaría, o le gustaría, mejor dicho, pues que no tuviéramos un aliado a sus dificultades. ¿Qué hemos dicho? Tienen que investigarlos, tienen que responder ante la justicia. Acá nosotros no vamos a ir a defender a nadie que se haya robado un peso. Hemos pedido justicia para todos, por eso a mí me gusta la discusión pública. Vayan, cójalos, confísqueles, que cada quien responda. La gente no le dijimos que se las calles a votar para que alguien se enriqueciera con los recursos públicos. Somos críticos de eso. Y ojalá la fiscalía, mire, nuestra posición en la fiscalía fue sencilla. Tramite los nuestros más rápido. Que la gente vea que hay justicia. No puede ser que un partido de izquierda, o por ser de izquierda, usted no responda ante la justicia. Pero queremos que respondan todos. Sí, no hemos pedido que los Porque no sale Benedetti y Laura Sarabia, por ejemplo. Ojalá. ¿Cómo? Benedetti y Laura Sarabia, ¿por qué no salen entonces? ¿De qué? Del gobierno. Llamando a esa misma coherencia que usted nos está diciendo acá. Porque según el representante, para poder hacer política en Colombia, escuchen muy bien, colombianos, hay que pactar con la política corrupta, mire, con la política tradicional, como el señor Cristo, como todos esos. Nicolás, pero yo sí creo que uno tiene que tener coherencia. Por suerte los la política oyentes, sí se puede hacer bien. Sí, pero por suerte los oyentes han escuchado que yo no he dicho eso. Y creo que queda además, y un tipo como tú que hace un buen debate, queda mal tratando de ponerle a uno mentiras en la boca para tratar de salir a un debate. No hay que decirlo porque no le he dicho. Es que es un punto muy fácil de pero no hay que decirlo. Mire, primer tema en un debate, no hay que engañar al ciudadano, mucho menos cuando nos está escuchando. Tranquilo. No, acá yo estoy tranquilo. Yo creo que puede irte bien sin hacer eso. No, pues es que yo sé que preguntar hay veces toca con ataques personales para poder responder preguntas difíciles como ¿por qué no sacan a Benedetti y a Laura Sarabia? Pero la incoherencia es de cada quien. Pero yo le digo una cosa, Benedetti, pues digamos no es de políticamente mis agrados, no comparto, digamos, de mi agrado, perdón, no comparto su forma de hacer política, pero lo que no puede negar nadie es que Benedetti es un tipo capaz en la política. Benedetti es un tipo que saca 100,000 votos para ser senador. Benedetti es un tipo el grueso en La Guajira, ¿no? Que tiene, y en la costa, en toda parte, digamos, es un tipo que ha sido protagonista de la política, que no es ningún tonto en la política, y que si es un tipo que se concentra en una tarea que le den, seguramente va a ser de mucho servicio al presidente. Le digo, muy capaz y más capaz que muchos. No es mi amigo, no tenemos sintonía, pero no hay que negar que el tipo capaz sí es. Bueno, miren, como de los más habilidosos que conozco en la política, que todo el país conoce. O sea, si uno quiere meterme en no hay otros políticos capaces que no estén en esos enredos. En eso también lo comparto. No encontraron, pues. Hay otros que la hacen, pero ¿por qué ser hipócrita con la gente que acompañó en campaña al presidente? Perdón, Juan Carlos.
No, mire, es que nos quedan pocos minutos y Alejandro Villegas les quiere plantear la última pregunta en estos 6 o 7 minutos que tenemos. Sí, Alejandro. tiene que ver con la situación de orden público que se está deteriorando rápidamente en varias regiones del país, después de lo ocurrido en el Catatumbo, donde continúa también esa crisis humanitaria desbordada. Hemos conocido que en el departamento del Chocó ya hay confinamiento de varias familias, lo propio está ocurriendo en el departamento del Guaviare, en el departamento del Cauca también se habla de unos desplazamientos. Y la pregunta que aquí nos hacemos es ¿qué está pasando con la situación del orden público? El ministro de Defensa acaba de renunciar, el doctor Iván Velázquez, y ¿será que el gobierno sí se está personando de lo que está ocurriendo en los territorios? Le pregunto al doctor Garzón inicialmente. Alejandro, sí. Para contextualizar nuevamente, según los registros institucionales a corte del año pasado, tanto institucionales como no institucionales, es decir, tanto los internos del Ministerio de Defensa como de organizaciones de derechos humanos como Indepaz, no es cierto que haya habido un aumento de la inseguridad o de la violencia, por lo menos a corte del año pasado, salvo por el delito de extorsión, que sí tuvo un aumento y que hay que reconocerlo. En todos los demás frentes había habido una disminución total de los delitos que se estaban planteando. Se han mencionado lugares que son críticos en este momento, y eso también es innegable, como lo que está sucediendo en el Catatumbo, como lo que está sucediendo en el Plateado. Pero también debemos ubicarnos que esas críticas parecieran inferir que antes estos lugares fueron remansos de paz, donde la institucionalidad reinaba y donde los derechos fundamentales de la ciudadanía se cumplían cabalmente. Es cierto que la fuerza pública, el gobierno en su conjunto, como lo reconoció también en un acto de gallardía el exministro Iván Velázquez, no pudo entrar integralmente al Plateado, pero no pudo hacerlo ni este ni ningún otro gobierno en nuestra historia. Lo mismo en la región del Catatumbo, y no deja de ser paradójico que las mismas personas, los mismos sectores y grupos políticos que se escandalizan o dicen escandalizarse con la región del Catatumbo, a su vez quieran ponerle frenos a las acciones que el gobierno nacional pretende hacer para, por ejemplo, llevar a feliz término el pacto por el Catatumbo, que implica construir carreteras, construir universidades, garantizar derechos fundamentales. Y debo aprovechar esta oportunidad también para hacer un reconocimiento de la gestión del exministro Iván Velázquez. Desde muchos sectores se quiso quitar la bandera de que a las fuerzas militares se les odiaba, o que había un discurso de estigmatización, o que se iban a ver perjudicadas con este gobierno, y sucedió todo lo contrario. Este gobierno, bajo la administración en defensa del exministro Velázquez, triplicó la bonificación para soldados profesionales, pasó de 300,000 pesos a 910,000 en estos pocos meses. Están cursando en este momento 12,000 policías y soldados gratuitamente sus estudios para ser oficiales y suboficiales, y sobre todo para que desde que ingresan en el grado ya sea de soldados al ejército o de patrulleros a la policía, puedan ascender hasta convertirse en generales de la República y tener una fuerza pública, democrática, amplia y plural. Me sorprende la defensa que usted hace del ministro Velázquez, porque al contrario hay sectores que consideran que lo que está ocurriendo en materia de orden público es en gran parte responsabilidad de él. Doctor Andrade, ¿cuál es su lectura frente a la situación de orden público, de lo que está pasando? Pues es que acá llegaron a este gobierno diciendo que van a gobernar para los nadies, para los sectores donde el Estado nunca ha estado. Y hoy vemos que efectivamente están más abandonados que nunca. Lo del Catatumbo es solo la cereza del pastel. La gobernadora del Chocó está pidiendo a gritos ayuda del gobierno nacional. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno nacional ante toda esta sonada de conflictos entre guerrillas y bandidos? Irse para Dubái. El ministro, usted bien lo acaba de decir en el Consejo de Ministros, dijo, es que no me han dado la línea, no me han dado cable. Hemos querido entrar, pero ¿quién es el que da cable? Pues el comandante en jefe. ¿Quién es el comandante en jefe? Pues el presidente de la República. Entonces aquí no nos podemos lavar las manos que sí que somos los mejores, cuando hoy varias regiones del país están azotadas por la violencia
entre delincuentes, entre guerrilleros, y los que están pagando y los que están en la mitad de este conflicto son personas, colombianos, trabajadores colombianos que no tienen absolutamente nada que ver dentro del conflicto, que se están viendo obligados a salir de sus territorios por amenaza, por secuestro o por el incremento que hoy tenemos del reclutamiento de menores, que es un tema gravísimo y que no se ha tocado y tampoco se ha hecho suficiente para cerrar este capítulo de flagelación a nuestros menores de edad en todos los territorios. Entonces aquí no nos vengamos con cuentos que este ha sido el mejor gobierno en esos territorios cuando llegaron con la promesa de estar y sacarlos de lo que venían, y no ha pasado. ¿Cuál es su opinión, doctor Ocampo? Hombre, mire, el tema que vimos de conflicto en el Catatumbo empezó como desde 1905. Arranca con Imagen allá, el extractivismo. Es más, en el 79 y 80 llega el ELN y las FARC. Desde el 79 y el 80. El primer paro del Catatumbo fue en el 87. ¿Y sabe qué estaban pidiendo los campesinos? Vías, auxilios, comida, salud, seguridad. En el 99 llegaron los paramilitares al Catatumbo a matar campesinos acres. Y no ha pasado nada. Es decir, la crisis del Catatumbo no llegó con el gobierno Petro. Es una crisis que lleva décadas y que ningún gobierno la ha solucionado. Y hoy, digamos, lo lamentable no es que todos los gobiernos anteriores deben estar diciendo, mire, nosotros tratamos de hacer tal cosa y no nos funcionó. Le recomendamos hacer tal otra. Porque ninguno fue exitoso. Es decir, acá, ninguno de los presidentes pasados venció ninguna guerrilla. Ninguno entregó libre el Catatumbo. De hecho, este gobierno al menos ha logrado entrar al Plateado y Argelia Cauca, que era, digamos, impenetrable para 25 años atrás. Entonces, no es fácil lo que se vive en materia de seguridad, no es sencillo poder solucionarlo, eso no implica que haya que hacer mayores esfuerzos. Yo creo que ahora debemos enfocarnos todos los colombianos, yo me aterro a veces de cómo funciona la política colombiana. En estos temas, como el tema del Catatumbo, en el tema del conflicto, digamos, debería existir una conversa fuerte de gobiernos anteriores diciendo, mira, a mí eso no me funcionó. ¿Por qué no trata tal cosa? Pero ya la receta que le dicen al gobierno que haga fracasó durante todos los años. Y hoy creo que todos los colombianos, estemos diciendo, señores del ELN, de las disidencias, basta ya, los colombianos queremos la paz. No puede ser que sigan, digamos, sometiendo a una población durante décadas a estar secuestrada, digamos, presa de los fusiles. Y un tema más, Alejandro y Juan Carlos. Si no se arregla el problema del narcotráfico en Colombia, esto nunca se va a solucionar. Mientras un kilo de cocaína siga costando $25,000 en Estados Unidos o 27 en Europa, acá habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. Y es un grave problema. Rápidamente, doctor Nicolás Gómez, porque se nos acabó el tiempo. Mire, yo creo que abandonar a la gente no es un camino constitucional. Yo creo que la política de paz, como también lo acepta el mismo ministro de Cristo, fue un rotundo fracaso. Permitió que los grupos armados se robustecieran. El menor se robusteció y creció en un 69%. Esto también tiene una vaina que es muy importante, que muy poca gente menciona, y es que no atendieron las alertas tempranas que van a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, CIPRACT, y ahí tiene responsabilidad el mismo Ministerio del Interior. No se tomaron medidas de contención en el Catatumbo, y ahorita estamos viendo que hay alertas en el Chocó, en Arauca, en Cauca, en Guaviare, en el Caquetá, en donde todos estos grupos aprovecharon 2 años de diálogos que no llegaron a ninguna parte porque no tenían una política clara tampoco de seguridad y una política desorganizada de paz, y lo que estamos viendo es la consecuencia de eso, la crisis humanitaria de desplazamiento colectivo más grande de nuestra historia, que son 54,000 colombianos que tuvieron que dejar el territorio por la ausencia de la fuerza pública y por una política de paz fracasada de este gobierno, y creo que estas son las consecuencias. Acá hay que garantizarle la seguridad, que es un derecho constitucional, a las personas, y confluyo en que la presencia del Estado tiene que ser integral, y ahí es donde el gobierno también decepcionó a todas estas poblaciones. En el Catatumbo, la universidad que prometió Petro en 0% de ejecución, y las carreteras tampoco nunca llegaron. Entonces, acá este es un gobierno que, claro, critica porque los otros gobiernos no pudieron, pero este tampoco pudo y empeoró las cosas, y creo que eso es lo más lamentable, y esperemos que el gobierno tome acciones rápidas y que el próximo ministro de Defensa no solamente sea un notario de lo que pasa en las regiones de nuestro país. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Diana Andrade, Alejandro Ocampo, Nicolás Gómez y Manuel Garzón. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 en punto de la noche. Voces RCN.